En las comunas que regresan a la transición, es muy importante que se incluyan las medidas de seguridad para el desempeño laboral seguro de los trabajadores. Son nuestra prioridad la seguridad de los trabajadores. Desde ese punto de vista, el Ministerio del Trabajo y Salud han trabajado en conjunto. También se ha escuchado a las organizaciones sindicales. Para explicar el plan paso a paso laboral, le cedo la palabra al señor subsecretario del Trabajo, don Fernando Arau. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en conjunto, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud hemos venido ya preparando hace algunas semanas lo que es el necesario desconfinamiento de aquellas actividades que hoy día están permitidas por ser parte de algunas comunas que han salido de la etapa de cuarentena, con el necesario y debido resguardo de la vida, salud y seguridad de los trabajadores. En este sentido, ministro, el día de hoy queremos dar a conocer a la ciudadanía, por una parte, un protocolo de trabajo seguro y, por otro lado, una guía de recomendaciones para trabajadores y para empleadores de aquellas comunas que ya no estén en situación de cuarentena, que estén pasando, como usted muy bien lo señalaba, a la etapa de transición, de manera de que este documento sirva de guía, por una parte, para el desconfinamiento de las actividades laborales, pero siempre protegiendo la vida, seguridad y salud de los trabajadores. Es importante recalcar, ministro, que acá no estamos partiendo de cero. Hoy día existen muchos trabajadores que durante todo este periodo de pandemia ya han venido prestando servicios. Son básicamente los trabajadores de empresas o de actividades esenciales. Aquí queremos hacer un especial reconocimiento a los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios, a los trabajadores del sector de la salud, a los trabajadores de los servicios o insumos básicos, que durante todo el periodo de la pandemia han prestado servicios de manera ininterrumpida, lo cual ha permitido que el resto de la población pueda hacer este necesario confinamiento que ha permitido, como usted muy bien lo ha señalado, ir reduciendo de manera progresiva los índices de contagio. ¿En qué consiste este protocolo o guía de recomendaciones que queremos dar a conocer hoy día y que se llama Paso a Paso Laboral? Consiste en un manual y un conjunto de reglas que esperamos que producto del acuerdo entre trabajadores y empleadores se pueda no solo acordar, sino que principalmente implementar. Aquí, ministro, es muy importante el diálogo social, que trabajadores y empleadores en conjunto sean los protagonistas a la hora de llegar a estos acuerdos. Para esto es muy importante, por una parte, el rol de los comités paritarios de higiene y seguridad al interior de las empresas. Toda empresa que tenga 25 o más trabajadores debe tener un comité paritario de higiene y seguridad, conformado tanto por representantes de los trabajadores como por representantes de los empleadores, que esperamos sean los verdaderos protagonistas para efectos de llegar a estos acuerdos. También resulta muy importante, ministro, el rol de los sindicatos, el rol de los expertos en prevención de riesgos, el rol de las mutualidades. Queremos que las partes, producto del diálogo social, sean los responsables de llegar a estos acuerdos y por lo tanto trabajadores y empleadores sean los protagonistas. ¿En qué consiste este paso a paso laboral? Tiene 7 grandes etapas. La primera etapa dice relación con informarse. Queremos que los actores de la relación laboral se informen cuáles son las medidas que se requieren para efectos de proteger adecuadamente la vida, seguridad y salud de los trabajadores. Para estos efectos hemos dispuesto de una página web, www.pasoapasolaboral.cl, la cual va a permitir tener toda la información, no solo sanitaria, sino que también laboral, por ejemplo, los dictámenes de la Dirección del Trabajo, por ejemplo, los circulares de la Superintendencia de Seguridad Social, que nos va a permitir, obviamente, tener toda la información disponible. La segunda etapa es organiza y acuerda. Lo dijimos, ministro, recién, es clave que las partes lleguen a acuerdos. No queremos que estos acuerdos o que estas decisiones sean impuestas por los empleadores y los trabajadores, sino que sean producto del diálogo social, producto de la conversación, producto del trabajo con sus comités paritarios, con sus sindicatos, con sus expertos en prevención y con las mutualidades. Por tanto, es clave la organización y el acuerdo en esta materia.
En tercer lugar, sociabilizar y capacitar. Que estas decisiones que se tomen sean traspasadas al resto de los trabajadores. De nada sirve llegar a acuerdo al interior de las empresas con sus representantes si estas decisiones no son conocidas por todos los trabajadores. Por lo tanto, es muy importante sociabilizar y es muy importante capacitar. La cuarta etapa, ministro, es adapta e implementa. Esto tiene que, obviamente, poder llevarse a cabo. Es clave que las medidas que se adopten se puedan implementar en la práctica, en concreto. Y estas pueden ser medidas tanto administrativas, por ejemplo, los bloques horarios, los horarios diferidos de entrada o de salida al trabajo, los horarios diferidos para almorzar o las medidas de teletrabajo, como también las medidas ingenieriles, por ejemplo, de marcar los espacios de trabajo, establecer módulos cerrados de atención a público y también las medidas de prevención que se requieren al interior de las organizaciones, donde el rol del empleador en la entrega de los elementos de protección personal resulta clave para los trabajadores. En quinto lugar, ministro, priorizar la salud mental. Sabemos que este confinamiento que llevamos hace bastante tiempo en nuestro país ha afectado y sin duda podrá seguir afectando de manera potencial la salud mental de muchas personas, especialmente trabajadores, quienes hoy día tienen muchas veces el riesgo de perder su trabajo y el riesgo también, evidentemente, de poder contagiarse. Por eso que es clave que exista un diálogo permanente al interior de las organizaciones en pos de la salud mental. Y para ir terminando, la trazabilidad y la actualización de los mecanismos. Es clave que exista trazabilidad al interior de la empresa de manera de aislar cuando hay un caso de contagio o de caso sospechoso para no contagiar al resto. Ahí es muy importante, ministro, el autocuidado de las personas y finalmente evaluar y actualizar. Todas estas medidas tienen que irse evaluando periódicamente y irlas actualizando de acuerdo a la instrucción y normativa que la autoridad sanitaria pueda dictar. Muchas gracias, subsecretario. En realidad quiero felicitar al Ministerio del Trabajo y al subsecretario Arab. Y además me alegra que esto haya sido conversado con los gremios. Es un trabajo colaborativo muy importante que, inserto en el paso a paso de la salud, habla de más libertad, pero también de más responsabilidad, que es lo que hemos repetido permanentemente.